El yo y la personalidad, por Wilfran Hernández, participante del programa latino de Departamento de Psicología de Kaiser University. Evolución histórica del estudio de la personalidad. El estudio de la personalidad ha recorrido un amplio trayecto histórico, desde los primeros intentos de clasificación temperamental en la Grecia antigua hasta los modelos integradores contemporáneos. En los orígenes, las teorías como la de Hipócrates y Galeno proponían una tipología basada en los 4 humores, mientras que Cicerón introducía el concepto de personalidad como máscara social y papel en la vida pública. Posteriormente, el desarrollo de modelos psicodinámicos como Freud, Jung y Aldred permitió explorar la estructura intrapsíquica del yo, los conflictos inconscientes y la influencia del entorno familiar a mediados del siglo XX. Surgieron enfoques conductuales como los de Skinner y Bandura, que explicaban la personalidad a partir del aprendizaje, la observación y el esfuerzo, seguido por las propuestas humanistas de Roger y Maslow, centradas en la autorrealización y la congruencia interna. En las últimas décadas se consolidaron modelos biológicos como los de Eisenhower, Cloninger, que vinculan rasgos de la personalidad con bases neurofisiológicas, y se difundió el modelo de los 5 grandes o el Big Five como un modelo descriptivo. La personalidad se define como un conjunto de patrones relativamente estables de pensamientos, emoción y conducta, y describe 3 aspectos: los rasgos disposicionales, las adaptaciones características y las historias de vida, con diferentes perspectivas para poderlas entender. Tenemos el psicoanálisis propuesto por Freud, el humanismo por Roger, la teoría de los rasgos, conocida como el Big Five, el desarrollo psicosocial de Erikson y la teoría sociocognitiva de Bandura. La teoría del psicoanálisis, propuesta por Sigmund Freud, dice que la personalidad está compuesta por 3 estructuras. El ello, que son los impulsos instintivos, el yo, que es el mediador racional entre deseos y realidad, y el superyo, que son las normas morales y sociales. La personalidad se forma a través de conflictos inconscientes entre estas 3 instancias, especialmente durante la infancia, y enfatiza el papel de los impulsos sexuales y agresivos reprimidos y los mecanismos de defensa. Por otra parte, tenemos el humanismo propuesto por Carl Rogers. Él enfatiza que la naturaleza positiva del ser humano y su capacidad de crecimiento se distingue porque está entre el yo real y el yo ideal, y la congruencia entre ambos favorece la salud psicológica, la aceptación incondicional y la empatía son claves para el desarrollo de una personalidad sana. La teoría del Big Five se consolidó mediante investigaciones de varios estudiosos hasta consolidar el modelo actual que se conoce hoy. Este modelo está respaldado por evidencia empírica y es aplicable en múltiples culturas. Indica 5 dimensiones básicas de la personalidad, que es la apertura de la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neurocitismo. Esta teoría propone que las 5 dimensiones de la personalidad son relativamente estables a lo largo del tiempo y universales en diferentes culturas. La formación del yo y la identidad. Muchas personas tienden a confundir que la autoestima es igual a la personalidad, aunque forma parte de alguno de los constructos de ella, no la define. Y mucha influencia va a tener la cultura donde creces. Ejemplo, en las culturas colectivistas el yo se define por la relación y el deber hacia el grupo, mientras que en las culturas individualistas se destaca la persona o el yo por la autosuficiencia y la diferenciación personal. Luego tenemos la etapa de la formación de la personalidad según Erikson. Él las describe en 8 etapas que van desde la confianza, autonomía, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad versus confusión de roles, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento, integridad versus desesperación. Erikson destaca
que el yo se forma de manera continua, no es fijo desde la infancia. La influencia de la familia, la cultura y la sociedad influyen mucho en la formación de la identidad, el autoconcepto y la autoestima como componentes centrales. El desarrollo de la identidad se relaciona con la crisis de identidad versus confusión de roles en esta teoría, mostrando que la adolescencia y la adultez temprana son etapas críticas donde los rasgos aún pueden cambiar. La teoría sociocognitiva de Bandura sostiene que la personalidad se desarrolla principalmente a través de la interacción entre el individuo y su entorno social, y no por los rasgos fijos o las etapas universales. Se fundamenta en determinismo recíproco, que es la interacción entre la persona, la conducta y el ambiente. El aprendizaje observacional, donde aprendemos lo observado de nuestros semejantes. Y la autoeficacia, que es la creencia en la propia capacidad para alcanzar las metas. Bandura dice que no somos pasivos ante el ambiente. La personalidad es flexible y puede cambiar según el contexto. Otra de las teorías de la formación de la identidad es la de James Marcia, inspirada por la teoría psicosocial de Erik Erikson. Marcia profundizó en la etapa de la adolescencia y propuso los 4 estatus de identidad que describen cómo los jóvenes enfrentan la construcción de su personalidad. La primera, la difusión de la identidad. El adolescente no ha explorado ni se ha comprometido con una identidad. Le falta una dirección clara, es apático o indiferente hacia decisiones vitales. Confusión o exclusión. Es cuando existen compromisos con una identidad pero sin exploración previa. Se adaptan valores y roles impuestos por padres o figuras de autoridad sin cuestionamiento. Está la etapa moratoria. El adolescente está en proceso activo de exploración, pero aún no ha tomado decisiones definitivas. Se caracteriza por dudas, búsquedas y experimentación. Y el logro de la identidad. Tras explorar alternativas, el joven se compromete con una identidad coherente y propia. Se alcanza la claridad en los valores, las metas y el sentido en sí mismo. Por lo que James Marcia concluye que la identidad no es un estado único, sino un proceso dinámico que pasa por la exploración y el compromiso. También tenemos que la formación de la identidad es la tarea central en la adolescencia. Esto también fue propuesto por Erik Erikson en su teoría del desarrollo social. Pero para ampliarlo, podemos decirte que Erikson planteó que en esta etapa los jóvenes deben interpretar sus autopercepciones en una identidad coherente, explorando los valores, las metas y los roles sociales. Entonces, cuando el resultado es positivo, es la virtud de la fidelidad, es decir, la capacidad de comprometerse con su propia identidad y con las relaciones cognitivas. Si por el contrario el conflicto no se resuelve, aparece la confusión de roles, que es la inseguridad sobre quién es y qué camino seguir. Por lo que el adolescente puede reconsiderar sus compromisos y volver al ciclo de formación, con lo cual se demuestra que este modelo dice que la identidad no es lineal, sino que es dinámica y revisable. Otra de las teorías de la formación del yo y la identidad es la actualización como núcleo de la identidad. Este modelo está inspirado en los modelos humanistas de Maslow y Roger, que concibe que la identidad es un proceso de autoorganización mental, donde la persona construye significados y valores que guían su vida. Por lo que los jóvenes no se centran plenamente en los estándares ideales de actualización, pero sí destacan los rasgos como la espontaneidad emocional, la fortaleza de ánimo y autoconfianza, la comunicación y bienestar en la vida, la intelectualidad y la creatividad. Por lo que la identidad se entiende como un proceso dinámico. La persona puede replantear significados y valores y reorganizar su narrativa vital y actualizar su autoconcepto. Tenemos la perspectiva constructivista de la identidad, que se entiende como un proceso dinámico y en permanente construcción. No es algo fijo, se centra en cómo las personas elaboran los significados sobre sí mismas a partir de la interpretación con los demás, el contexto cultural y sus propias narrativas internas. Sus principios se basan en el proceso en construcción, relación con el contexto, reflexividad,
discrepancia del yo y la subjetividad activa, por lo que la identidad no es un rasgo fijo, sino una construcción narrativa y relacional que se va transformando a lo largo de la vida, motivada por las necesidades de coherencia entre el yo real, el yo ideal y el yo social. Por lo que la identidad es algo que es dinámico y revisable, nunca es fijo, siempre está en constante dinámica. El modelo semántico de la identidad parte de la idea de que la identidad no es un rasgo fijo, como ya sabemos, sino que es un constructo de significados que la persona va organizando su mente para dar coherencia a su vida. Esta técnica se apoya en la psicotemática y técnicas de la rejilla del repertorio de George Kelly. Sus fundamentos son que la identidad es un sistema de significado, donde la persona se define a través de los constructos semánticos. Las dimensiones del yo que se modelan imágenes del yo real, el yo ideal, el yo autoactualizado y el yo no conformista, que permiten comparar cómo el individuo se percibe y cómo aspira a ser. Los factores clave de este modelo es el cuidado emocional y la fortaleza de carácter. Otra de las teorías para la formación del yo y la identidad es el desarrollo del autoconcepto propuesto por Susan Harter. Este modelo es importante porque revolucionó la forma de entender la identidad en niños y en adolescentes, ya que Harter propone que el autoconcepto se construye a partir de procesos cognitivos y sociales que permiten pasar de una visión inflada y positiva en la niñez a una evaluación más realista y diferenciada en la adolescencia. Tiene 3 transiciones claves: de la niñez a la adolescencia, de un autoconcepto general a múltiples autoconceptos específicos y comparaciones sociales y sensibilidad a la opinión de los pares. En cuanto a la evaluación de la personalidad, el modelo de los 5 grandes o Big Five ha sido ampliamente utilizado por su capacidad descriptiva y su validez empírica al organizar la personalidad en 5 dimensiones básicas: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Pero este enfoque ha recibido muchas críticas porque su carácter principalmente es taxonómico y ofrece una visión más estructural que explicativa sobre la personalidad. Otra forma de evaluar la personalidad es a través de la teoría de la red de sistemas. Esta teoría busca superar las limitaciones del Big Five, pues explica las bases biológicas y filogenéticas de la personalidad. Se distingue por 2 tipos de sistemas: los sistemas horizontales, que miden el temperamento, el carácter y el intelecto, y los sistemas verticales. Estos se encargan de medir lo neurofisiológico, lo somático, lo emocional, lo cognitivo y lo cognitivo. La interacción de los sistemas horizontales y verticales genera los rasgos observables, de modo que la personalidad se concibe como un entramado dinámico que integra temperamento, carácter e inteligencia, ofreciendo una visión más amplia y explicativa que solo la manera factorial que ofrece Big Five. También se da el caso que a través de nuestra vida cotidiana la personalidad puede cambiar, pero esto va a depender de la madurez psicológica de la persona, pues enfrentándote a ciertos cambios como la maternidad o la migración puede ayudarte a tener más estabilidad emocional, responsabilidad y ser más amable, o por el contrario, que pierdas toda tu estabilidad, ya dejes de ser una persona responsable y te vuelvas alguien con un carácter agresivo. Claro que existen técnicas para modular estos cambios, como la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness. Pero en la vida cotidiana también hay otros aspectos que pueden afectar tu personalidad, como las relaciones sociales, algunos eventos estresantes que pueden ser el desempleo, una enfermedad crónica o el nivel socioeconómico, que por lo general, mientras más nivel socioeconómico tienes, mayor es tu autoestima.
Pero también influye cuando vas envejeciendo, ya que la vejez avanzada puede afectar el bienestar y la salud mental. O inclusive puede ser una persona relativamente joven, entre 35 y 45 años, y ya eso también te puede afectar tu autoestima porque no quieres envejecer, pero es algo inevitable en el desarrollo de una vida biológica, natural y larga, ya que a medida que las personas van envejeciendo, tienden a percibir esta etapa de la vida de diferentes formas. Puede ser la apertura, que se relaciona con sentirse más joven a la edad cronológica. Por eso observamos muchas personas de 60 años que se visten aún como adolescentes. Tenemos la extraversión, que predice mayor conciencia de ganancias relacionadas con la edad, como los aprendizajes, las relaciones y las experiencias positivas. Y la estabilidad emocional, que se asocia con una menor percepción de pérdidas relacionadas con la edad, como la juventud. ¿Por qué son importantes las teorías de la personalidad? Pues ellas tienen múltiples usos, prácticos y académicos, pues ayudan a comprender cómo las personas piensan, cómo se sienten y cómo actúan, ya que por ejemplo en la investigación psicológica permiten explicar y predecir conductas en diferentes contextos y facilitan la creación de instrumentos de evaluación. En las narrativas personales ayuda a que las personas vean su historia de vida con otro sentido y así fomentar la resiliencia. Son importantes también en la educación y el desarrollo porque estas teorías ayudan a diseñar programas que fomenten la autoestima, la motivación y la resiliencia y permiten entender cómo estudiantes construyen su identidad y el autoconcepto y facilitan la adaptación de métodos de enseñanza a diferentes estilos de personalidad. En el aprendizaje social y cultural, explican cómo la personalidad se relaciona con la cultura, los valores y los roles sociales y ayudan a comprender fenómenos como la adaptación, la identidad colectiva y la resiliencia comunitaria. Estas teorías son importantes porque tienen el objetivo de entender mejor al ser humano y potenciar su desarrollo. Los diferentes estudios confirman que la personalidad desempeña un papel central en el envejecimiento exitoso y en la manera en que los individuos afrontan los desafíos que se van desarrollando a medida que van creciendo, puesto que los rasgos como la responsabilidad y la extraversión se asocian con un mayor bienestar subjetivo, mejor salud física y una participación social más activa, mientras que el neurositismo se vincula con mayor vulnerabilidad a síntomas depresivos y menor calidad de vida, debido a que la personalidad no solo impacta en la vida cotidiana durante la juventud y la adultez media, sino que también constituye un recurso protector en la vejez, fortaleciendo la resiliencia, la capacidad de mantener relaciones significativas y una visión más positiva del propio proceso de envejecimiento. Por lo que estudiar la personalidad y los vínculos con las percepciones de la edad ofrece claves fundamentales para fortalecer las trayectorias vitales más saludables y satisfactorias a lo largo del ciclo de la vida. A modo de conclusión, se puede decir que la personalidad comienza a delinearse desde la infancia temprana, cuando se desarrollan ciertas características básicas. Sin embargo, es en la adolescencia donde los rasgos se consolidan con mayor fuerza, marcando el estilo personal de cada individuo. Estos rasgos no son fijos ni inmutables, evolucionan a lo largo del tiempo, modulados por las experiencias vividas, los vínculos significativos y los desafíos que se enfrentan. A medida que la persona crece, su personalidad se transforma en una herramienta clave para alcanzar el éxito personal y envejecer de forma sana y equilibrada. En este proceso, la personalidad puede compararse con un caleidoscopio de colores, desde los tonos más oscuros como el negro hasta los matices vibrantes del arco iris. Esta gama debe ser cuidada con atención, ya que eventos inesperados, especialmente si no se cuenta con los recursos psicológicos para afrontarlos, pueden activar zonas sombrías de la personalidad, como la tristeza, la depresión, la negatividad o la violencia. Esto no implica que dichas emociones deban evitarse o reprimirse, pero es fundamental desarrollar una fortaleza psicológica que permita transitarlas, comprenderlas y superarlas,
sin que lleguen a dominar el vivir cotidiano, pues la salud emocional y el equilibrio personal dependen en gran medida de esta capacidad de integrar los colores oscuros sin perder la luz que da sentido a la vida. Muchas gracias, esta ha sido toda mi presentación.